Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero quería agradecer a la Asociación Europea de Arbitraje por la organización del evento, sobre todo por la frescura y la originalidad que hay siempre en este evento, que la verdad en el sector en el que nos movemos todos los que estamos aquí, lo comentábamos en el cóctel, no es que sea muy creativo y muy artístico, y la verdad es que esa creatividad, ¿no?, que pone Javier y todo su equipo, pues se agradece muchísimo. Yo personalmente lo agradezco muchísimo porque es que hace el evento pues súper ameno y muy entretenido y totalmente diferenciador con otras cosas que hay en el sector. Por otra parte, también quería agradecer la organización de la mesa en cuestión, la mesa que me parece interesante y que de una manera acertada y con el sentido del humor que le caracteriza también a Javier, pues ha decidido llamar el precio justo. Efectivamente, no soy Joaquín Prats, pero bueno, es lo que hay. Entonces, a ver, es verdad que los árbitros en su día a día se enfrentan con la difícil tarea de determinar ese precio justo, de determinar la indemnización justa, la indemnización correcta a la vista de las periciales de las partes. ¿Qué pasa? Que a veces estas periciales pues, concluyen unas cantidades dispares, muy dispares, con unas diferencias, podemos decir, que excesivas. Entonces, bueno, para tratar de este tema, para debatir sobre esto, pues me acompañan 4 expertos peritos de reconocido prestigio. No vamos a malgastar el tiempo que tenemos, que, por cierto, no veo que salga ahí el tiempo. Lo agradezco, lo agradezco, si se puede poner. Y bueno, todos tienen un amplio currículum y una experiencia espectacular en el mundo del arbitraje, en el tema de periciales. Bueno, ya los ha presentado con anterioridad el presentador, Antonio Gómez de Yepi Partners, Fernando Cuñado, KPMG, Colin Johnson de HKA y Juan Jesús Valderas de Álvarez y Marsal. Entonces, bueno, pues empezamos ya. Yo voy a lanzar una primera pregunta y bueno, pues oye, la manera es una hora un poco mala, entre comillas. Estamos todos un poco recién comidos y bueno, pues intentemos que sea dinámico e intentaremos que sea lo más dinámico posible para que nadie se nos duerma. Entonces, a ver, yo lanzo una primera pregunta que es ¿por qué ocurre esto, no? O sea, ¿por qué hay estas diferencias en los informes? Cuando un informe pericial no acredita irrefutablemente un tema, que se basa más en dar una opinión, pues ahí sí puede haber diferentes opiniones, diferentes interpretaciones. Pero cuando estamos hablando de un informe en el que se tiene que cuantificar un daño, por ejemplo, dar una cantidad, y de repente nos encontramos un informe que cuantifica 5 y otro informe que cuantifica 35, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las causas, ¿no?, el origen de estas discrepancias? Antonio, por ejemplo. Buenas tardes a todos. Lo primero, unirme al agradecimiento y a las felicitaciones a Javier y a todo su equipo por la magnífica organización del evento un año más. Y bueno, la pregunta que nos trasladas, pues yo creo que todas las personas que estamos aquí presentes nos la habremos hecho en alguna ocasión cuando nos hemos encontrado en esta situación, de cómo puede ocurrir que cuando tenemos 2 informes periciales que aparentemente valoran una misma cosa y que aparentemente plantean una misma metodología, pues resulta que obtenemos resultados muy diferentes, ¿no? Seguramente que más de uno habrá tenido la tentación de pensar que, bueno, esto no puede ser, esto simplemente es porque alguien está haciendo mal su trabajo, ¿no? Lo cierto es que mi experiencia, y yo creo que es compartida con los compañeros por lo que hemos podido estar comentando, es que siempre, o prácticamente siempre que ocurre esto, hay una explicación técnica detrás, hay un factor inherente al procedimiento que conlleva pues, que los peritos tengamos que hacer asunciones o interpretaciones económicas pues que al final tienen como resultado el obtener unas valoraciones pues diferentes, ¿no? Y pues, por comentar 2 ejemplos, hay un ejemplo claro que es cuando se nos pide cuantificar una penalización por un incumplimiento de un contrato en aplicación de una cláusula que está incorporada dentro del contrato y en la cual pues, es habitual encontrar conceptos pues, económicos, técnicos, como el EBITDA, como la posición financiera neta, como la posición de tesorería neta. Todo lo que conlleva ese apellido neto, neta, pues normalmente conlleva el tener que hacer una interpretación. Y si previamente las partes no han fijado en el contrato de manera precisa el cómo quieren que se calcule esa penalización, pues nos obliga a los peritos a hacer una serie de asunciones
que conllevan pues, el tener que decidir qué partidas de gasto se consideran y qué partidas de gasto no se consideran. Y bueno, pues hay ocasiones en las que esa disyuntiva pues, puede conllevar el tener valoraciones muy diferentes, ¿no? Y el otro ejemplo típico y clásico es cuando se nos pide valorar un negocio o una empresa. Hay un consenso amplio en que hay que utilizar el método de descuento de flujos de caja, que es lo que habitualmente hacemos casi todos, pero lo cierto es que luego una cosa es decirlo y otra cosa es ponerse manos a la obra, ¿no? Y al final pues hay una serie de variables, por ejemplo, a resaltar el valor residual, que es un clásico, ¿no? Es una variable pues, que requiere de proyectar el valor a futuro a partir del último año que hemos proyectado los flujos de caja hasta el infinito, es una perpetuidad, y hay que establecer una tasa de crecimiento anual. Esa tasa de crecimiento anual es una variable extremadamente sensible que una mínima variación pues, produce cambios muy significativos en la valoración. Entonces, son dos ejemplos, podemos poner otros muchos más, pero con lo que yo quiero concluir, y para dar paso al resto de compañeros, es con una reflexión, y es que cuando nos encontramos con una situación así, pensemos que hay una razón técnica detrás y que donde hay que poner el foco y el esfuerzo es en pensar cómo ayudamos a los árbitros, qué herramientas les damos para dar respuesta a dos preguntas, el cómo y el por qué. ¿Cómo ha llegado cada perito a esa valoración? Y por qué han efectuado esas asunciones y no otras. Yo creo que esa es la clave. Muy bien. No sé, Fernando, si tienes tú alguna otra idea del porqué de estas diferencias excesivas. Sí, gracias, Ana. Y, bueno, y enhorabuena, Javier, a todos. Creo que estamos todos encantados de estar aquí. No quiero consumir minutos con agradecimientos, pero es una gozada. Antonio, yo creo que ha dado en la clave de varias de las causas. Voy a añadir alguna más y, si os parece, pues alguna reflexión también para compartir y luego hacer preguntas. Hemos comentado en algún otro foro esta situación. Hemos hablado en ocasiones del alcance, el propio objeto del informe pericial. Yo creo que es importante y puede dar para comentar. Hemos hablado también en ocasiones de las fuentes de información y en qué medida el perito de la parte demandante y de la parte demandada tiene acceso a las mismas fuentes de información. Interacción con la dirección financiera del cliente, por ejemplo, algo fundamental para llegar, por ejemplo, a cuestiones como las proyecciones financieras. Esto quizá lo abordamos más en los mecanismos de cómo resolver estas diferencias, full access a la información de la parte que no te ha mandatado como experto independiente, el discovery, etcétera, etcétera, pero bueno, no me quiero anticipar. Con lo cual, causas, como bien ha dicho Antonio, hay varias. Luego, la propia valoración requiere un ejercicio no estático, sino prospectivo de qué va a suceder en el futuro. Si el análisis técnico, el análisis fundamental a nivel bursátil fuese exacto, yo creo que todos estaríamos forrados en bolsa, cosa que no es así, entiendo, ¿no? Con lo cual, ¿qué os quiero decir? Que la economía, las finanzas, es una ciencia, como otras muchas ciencias, con aproximaciones fiables, pero no exactas cuando se habla del futuro. Dos reflexiones importantes también. Y esto va en positivo. Creo que la profesión de experto independiente, de expert witness, informes periciales, pues ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho, pues al igual que en el mundo del arbitraje. ¿Y por qué digo esto? Hace, pienso, 20 años, quizá los informes periciales a los que estábamos acostumbrados eran informes de constatación de hechos contables o de interpretación de cuestiones contables. No es lo mismo dar una opinión contable, un dictamen contable sobre cómo se registra un fondo de comercio, cómo se deteriora un activo, provisión por insolvencias, un activo concesional que puede tener más complejidad, fondo de reversión. Ahí hay una norma contable, tanto nacional como internacional, y hay un parámetro técnico que interpretar. Yo creo que hay menos ámbito de subjetividad, si cabe. Aún así, como sabéis, los auditores recurren día al ICAC a hacer consultas contables sobre normativa contable que no está clara. Es decir, en el ámbito de la contabilidad, que puede ser más preciso, más normativo, hay tonos grises, como digo, que se resuelven con consultas. Pero ¿por qué digo la sofisticación y retomo el mensaje de cómo ha evolucionado los informes periciales? Cada vez lo que nos mandatáis como experto independiente, las instrucciones que recibimos del Council en los asuntos complejos, pues son a su vez más complejas. Ya no entramos únicamente en la fase quantum, determinación de daños y perjuicios, en la que se producen diferencias, sino que muchas veces nos sumamos a los méritos del asunto. Me viene a la cabeza un arbitraje muy complejo que os diría que el 80% del debate pericial no era luego en la cuantificación del valor razonable de la put de salida del socio minoritario, sino si concurrían o no concurrían las causas para que el minoritario pudiera ejercer esta put de salida. ¿Por qué? Porque el contrato decía que tenía que haberse producido un cambio material adverso
Esto da lugar a interpretaciones, si en la concesión había habido o no un cambio material adverso. Y segundo, que comprometiera la viabilidad de la joint venture. Entonces, la palabra viabilidad, pues también hay muchas referencias. ¿Qué es viabilidad? Fondo de maniobra negativo, causa de disolución, dificultad para hacer frente a compromisos financieros, etcétera. Y luego comprometer, ¿qué es que comprometa? Que le asuste, que lo deje herido de muerte. O sea, en definitiva, en el 80% del arbitraje había una serie de cuestiones que, nos guste o no, había cuestiones grises jurídicas y cuestiones grises económicas, ¿vale? Entonces, pues como os digo, creo que la sofisticación del mundo del arbitraje y cómo nosotros nos subimos a ella, pues abre también, y en ese caso, pues el precio justo o de 0 a 100, como hemos hablado en otras cosas, pues un informe entendía que no concurría el ejercicio de la potencialidad y otro, pues que sí, ¿no? Con interpretaciones. Esto como un ejemplo de reflexión y de sofisticación. Luego me he quedado con una frase que decía Horacio antes, que decía, quien haya encontrado un término, una definición precisa, lo he apuntado, quien haya encontrado una definición precisa para esto, pues que venga y me lo diga, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, la deuda financiera neta. En cuestiones de ajuste al precio en transacciones, pues como todos sabemos, reps and warranties o otra serie de cuestiones, las definiciones las encontramos en el SPA. No todas las definiciones están. Y luego hay algunos términos que son un non-gap. La deuda financiera neta no la encontraremos definida en ningún manual de contabilidad, en una normativa contable, sino lo que las partes pretendían en el momento en el que escribían ese SPA. A veces a las 4 de la mañana, como es lógico, porque hay que ir al notario a las 9 a firmarlo, que parece que no hay otra hora, ¿no? Esto es una costumbre muy nuestra, ¿no? y de todos los que estamos aquí. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que hay cuestiones de las que no hay una definición precisa para ella y, de nuevo, hay camino a la interpretación, ¿vale? Entonces, yo lo invito un poco en la misma línea que decías, a desdramatizar estas diferencias y a tratar de ir al fondo del asunto. ¿Por qué las hay? ¿Es por una cuestión realmente de que un perito no está haciendo bien su trabajo, está faltando a su deber de independencia, o hay otra serie de cuestiones como las propias instrucciones, el alcance, fuentes de información? Oye, tenemos que saber convivir con la subjetividad en el ámbito de la economía, ¿por qué no? También. Y más si tomamos como base pues un contrato con definiciones inexactas y demás. Y termino diciendo, ¿cuántas veces nos pedís o debatimos en arbitraje cuando no encontramos una definición en un contrato, una definición pues, de algún parámetro relevante, que definamos cuál era el sentido económico del contrato, el espíritu de ese joint venture? Pues, lógicamente, pedir que dos expertos se pongan absolutamente de acuerdo en el primer disparo, luego en el JTABIN pues, podemos acercar posturas, Joint Expert Report y otras muchas cosas de las que se hablarán, pero que en un primer disparo pongamos de acuerdo en lo que pretendían las partes en el espíritu económico de esa transacción joint venture, pues lógicamente creo que es complejo. Pero bueno, sumarme un poco a los puntos de Antonio. Pues la verdad que muy interesante y muy claro son las cosas que pasan, y sobre todo yo creo la reflexión de que es habitual, o sea, de que no hay que rasgarse las vestiduras, o sea, también vamos a apoyar un poco nuestro trabajo, ¿no? No es una mala praxis de los peritos, se juntan muchas cuestiones que hacen que haya una serie de razones objetivas para que esto ocurra, ¿no? Y como anticipaba antes Antonio, la clave de esto realmente es, porque claro, el árbitro cuando se enfrenta a una situación de este tipo, por supuesto, tiene aptitudes sobradas para valorar si el currículum de un perito concreto se ajusta más a la experiencia del caso, o sea, al caso concreto, y bueno, pues le puede dar mayor credibilidad un informe u otro. También el hecho, También el hecho de eso, de que el perito realmente tenga más capacidad, ¿no? Y entonces lo vea más fácil, o el tema de que el informe tenga un fundamento racional y lógico detrás. Eso también es algo que un árbitro obviamente va a ser capaz de percibir por sí solo, ¿no? Pero luego ya entramos en temas más técnicos, y algunos muy técnicos y muy profundos, y ahí la clave es lo que anticipaba Antonio, ¿no? O sea, hay que identificar cuál es la discrepancia entre los dos informes, porque al final pueden ser dos informes enormes, súper complejos, pero que la clave está en un tema o dos, que mira, es que yo he hecho esto y tú has hecho esto y ya está, ¿no? Entonces, el poder identificar eso y entonces el centrar el debate y los esfuerzos del árbitro en entender ese tema concreto es lo importante, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta iba un poco en esa línea, que el sistema
qué herramientas tiene el árbitro encima de la mesa para poder lidiar con esto, ¿no? Para poder ser capaz de identificar el aspecto concreto en el que tiene que centrar su esfuerzo y su atención para realmente determinar ese precio justo y poderlo fundamentar, porque son 0 y porque son 100, o dar más credibilidad a un informe u a otro, ¿no? Entonces, Colin o Juan G, que no habéis hablado. Entonces, si yo empiezo. Primero quiero añadir mis gracias a Javier, y a Sonia y a todo el equipo de organizadores del Open, y también a Ana y mis compañeros de mesa por estar aquí. Bueno, que herramientas hay toda una lista. Entonces voy a hacer una charla que puede ser 70 minutos, intentando hacerlo en 7. Por eso voy a ir medio rápido. Pero básicamente hay 3 sentidos en que van las herramientas. Ayudar al acercamiento de las posiciones de las partes. Ayudar a sacar números intermedios en lugar de tener el 1 al 100, de tener algo intermedio, o al menos que sean más comparables entre las dos partes. Y la mejor comprensión del tribunal, que ayuda indirectamente, porque con mejor comprensión van a saber mejor el tribunal si este número de 100 tiene sentido, si este número de 1 tiene sentido, o si ninguno de los dos. Entonces, si vamos en esos 3 sentidos, he mirado de las varias maneras que puede haber y las he agrupado en 9 tipos, que van de lo más normal a la opción nuclear. Primero, los primeros 3 son cosas que son los más fáciles para un árbitro para hacer, que son los directos. El número 1 es instrucciones. Los árbitros pueden decir a los 2 peritos, mira, queremos que los 2 que hacen lo que ha hecho el otro, para ver si cifras como cifras, aceptando por un momento los conceptos de la otra parte, cuadra o no cuadra. Eso es lo primero. Segundo, también se puede hacer que una obligación que todo lo que se muestra a un perito se muestra al otro, que no siempre es el caso. Lo que se muestra, no solo lo que se apoya para su informe, pero lo que ha visto. Entonces, instrucciones de ese estilo. La segunda son, por el árbitro, maneras de preguntar, porque puede preguntar de una manera que ayuda a indagar y ayuda a ver exactamente dónde van las diferencias entre los dos. Ya tocó un poco antes el tema del hot tubbing, de la prueba concurrente, de tener los 2 peritos a la vez sentados al lado para que ya pueden criticar el uno a la otra, al otro lo que sea. También cuesta preparación de parte del tribunal, pueden usar uso de hipótesis. Lo he visto usado muy bien. Bueno, señores, les voy a sacar de los hechos del caso. Imagínense esto y esto y esto, ¿qué es su posición? Para entender los conceptos y cómo están usando los conceptos los peritos. Y luego pueden aplicar esos. Y la tercera es de dejar a los peritos hacer preguntas directas a la otra perito. Porque lo que pasa es que es una cosa, un abogado haciendo las preguntas, por bien preparado que sea, que el perito haciéndolo y luego a sabiendas que viene el segundo y el tercero y a veces el cuarto en términos de esas preguntas. Entonces, esa es la segunda. La tercera, las maneras de hacer destacar, relucir lo critical del caso. Ana, ya lo tocaste un poco, que puede haber unos 2 o 3 puntos críticos. ¿Cómo se puede ver eso? Pues, en parte, diagramas de flujo, por ejemplo, para ver, ok, al número de dónde viene de esto, que viene de esto, que viene de esto, y ahí puedes llegar al análisis de la raíz de dónde vienen los números. Otro es gráficos. Con los gráficos se puede ver que una página de cifras, sobre todo la hoja de cálculo famoso, que es casi garantizado para hacer todos como, ¿qué es eso? Con un gráfico puede quedar súper claro. Y los árbitros pueden pedir eso, pueden pedir gráficos, pueden pedir una explicación de otra forma, en lugar de solo un Excel que es una caja negra. O también pueden pedir un modelo que les dé uno de los variables críticos que ellos mismos pueden cambiar. Nos da mucho susto normalmente a nosotros, porque lo van a hacer mal, porque lo van a romper, todo eso, pero se puede hacer.
Entonces, y lo ha hecho en algunos casos, y eso también el tribunal mismo puede jugar y puede mirar cómo van los temas, qué realmente es lo importante, y luego saben dónde tienen que enfocar en los hechos, porque como hemos dicho muchas veces, es una de las suposiciones que está por debajo, que es lo que está cambiando el número. Ellos pueden ver lo que es importante y dónde tienen que ir. Okay, esos son los primeros directos. Los segundos tres son asistencia. Asistencia al tribunal. Un perito que hace un informe de nuevo. Un perito de rimente que hace un informe solo sobre los puntos que son los contenciosos entre las partes. Si no es tanto allá, un apoyo técnico de la institución que les ayuda en ciertos puntos, les ayuda a clarificar algunos puntos, algo de ese estilo, o un asistente al tribunal, que puede funcionar un poco igual, pero no necesariamente de una institución. Y en este punto, de hecho, en París están preparando ahora mismo unas posibles reglas para asistentes al tribunal, precisamente porque ven la necesidad y también todas las dificultades. Bueno, número 5, al amicus curiae. Esto más bien es si viene un interés, al menos de lo que yo he visto en arbitraje internacional, cuando viene un interés público de por medio. Y entonces eso ya entra alguien totalmente tercero, pero que puede opinar sobre los hechos, las suposiciones, la manera de hacer los cálculos. Y el 6, en términos de la asistencia, es lo típico del informe conjunto entre los dos peritos, que la mayoría ya sabrán bien, no tengo que hablar más de eso. Y luego, para terminar, los últimos 3, invitación a mediación. Claro, mediación ya se habla entre las partes, pero ¿qué tal mediación entre los peritos? Que hay el tercer perito, pero no, el tercer perito no es para emitir un informe tal cual, es para sentar con los otros y hablar con ellos de, mira, pero esto no cuadra, o esto pudiera ser otra cosa, ¿de acuerdo? ¿No de acuerdo? No vinculante, pero para ver si eso también puede ayudar a reducir algunos de los números. El 8, resolución parcial o interino. Como mucho de esto depende de hechos, de cómo está definido una cosa u otra cosa, de lo que acepta el tribunal sobre ciertos puntos, hacer una parte de eso antes de terminar con los números. Y la nuclear, al final. El arbitraje béisbol, que lleva casi 50 años, pero claro, en lo que hacemos nosotros creo que no sería lo normal, porque básicamente es, ok, si tú dices 100 y tú dices 1, y yo como árbitro voy a decidir o 100 o 1, pero nada en el medio. Tiene que ser o uno u otro. Y esto es lo que salieron originalmente con los jugadores de béisbol en Estados Unidos, por eso tiene el nombre, que era para decidir sobre los pagos que les iban a hacer, y entonces para intentar hacerlos más razonables pusieron esto. Entiendo que no funcionó, pero vaya, esa es otra historia. Y con eso ya termino y... Bueno, pues Juan, no sé si tienes que añadir, y sobre todo yo sacaría otra pregunta a colación de esto, que es ¿hasta qué punto se están utilizando esas herramientas en el día a día en los arbitrajes, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues todos hemos participado en algún Joint Expert Report, pero desde luego hay muchas de las herramientas que ha comentado Colin que, bueno, que no sé, contarnos ahora vuestra experiencia, hasta qué punto habéis participado, ¿no?, en uno de esos roles como perito. Muchas gracias. Bueno, me uno a los agradecimientos, Sonia, Javier, Open, mis compañeros, y yo creo que mis compañeros han desmenuzado muy bien la cuestión, así que a mí ya solo me queda crear polémica, ¿vale? y tirarme al charco, si no os parece mal. Yo creo que en realidad se hace poco o ningún uso de alguno de los recursos que para nosotros son evidentes. Yo creo que todos nos hemos encontrado con situaciones en las que a lo mejor los árbitros, también aplica a los jueces, pero ahora estamos hablando de arbitraje, en realidad no terminan de identificar o de captar de forma completa el impacto que tiene en esa diferencia entre las distintas valoraciones una determinada variable.
Bien, y a lo mejor acaban sustituyendo el entendimiento de esas variables con otros criterios, como qué perito me ha parecido más creíble en función del aplomo con el que se ha manifestado o se ha expresado durante la ratificación. Hombre, yo creo que el aplomo en un perito es una virtud importante, ¿de acuerdo? Pero a mí me parece que es deseable que le ofrezcamos a los árbitros algo de consejo, algo de luz, sobre qué pasos pueden dar para tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Algunas de las cosas ya se han dicho. Oye, entender cuáles son las diferencias en los mandatos. Es que a veces se nos piden cosas diferentes y se comparan peras con manzanas. En el acceso a la información. En ocasiones los peritos trabajan con informaciones muy diferentes que necesariamente condicionan los resultados. Con el alcance, con las asunciones, las hipótesis. Y yo creo que debería ser posible, y creo que entra dentro del poder de los árbitros, crear una situación en la que una vez he entendido cuáles son esas variables críticas, y respecto a esto voy a hacer ahora una proposición polémica, ¿vale? Pero una vez he entendido cuáles son esas variables críticas, pedirle a los peritos que revisen su trabajo dándoles ciertas constantes. Es decir, oye, vais a jugar los dos con esta hipótesis de crecimiento o con esta hipótesis de inflación o con este tipo de descuento. Vais a jugar los dos con las mismas fuentes de información. Le pido a las partes que los peritos intercambien fuentes de información de las que el otro no ha dispuesto. A mí me parece que este tipo de cosas tendría un efecto sorprendente, casi milagroso, porque de manera misteriosa veréis cómo los resultados de los dos peritos empiezan a converger. Todavía habrá aspectos que explicarán diferencias, pero esas diferencias que a primera vista resultan tan llamativas y tan difíciles de entender se reducirían muchísimo. La sugerencia polémica, esto vengo presentándoselo a todo el que me quiere escuchar, a todos los procesalistas que han tenido la paciencia de escucharme, y siempre recibo la misma reacción, que es la de un poco de horror casi, ¿no? Y es que yo creo que debería ser posible, Colin ha apuntado algo por ahí, que una institución arbitral ofreciera a los árbitros, con el conocimiento y el consentimiento, por supuesto, de las partes, apoyo técnico para entender cuáles son esas cuestiones críticas que hacen o que explican o que identifican esas variables que explican las diferencias entre los informes. Yo sé que a los procesalistas la idea de la intervención de una parte externa dentro del proceso de toma de decisiones del tribunal os genera mucha desconfianza, porque supone pérdida de control por parte de los abogados. Pero creo que, siendo prácticos, si lo que se ofrece es un recurso y las partes deciden aceptarlo con conocimiento, se puede manejar de muchas maneras. Esa consulta podría ser por escrito y que las partes tuvieran acceso a la contestación que el asistente técnico diera a los árbitros, por ejemplo, y de esa manera dar a las partes total transparencia sobre el proceso. Ya os digo que cuando le he propuesto esta idea a algunos procesalistas, casi todos reaccionan un poco con horror, pero para mí es de cajón. A mí me parece evidente. Y luego, por último, yo quiero insistir en una idea sobre la que vengo hablando desde hace tiempo, y en un palabra que es más o menos he acuñado yo, que es el de la reproducibilidad. ¿Vale? Y creo que algunos de vosotros seguro que me habéis oído hablar de esto antes, como una de las medidas que los árbitros pueden emplear a la hora de enfrentarse a informes periciales con diferencias significativas. Una medida crítica de la credibilidad que se debe conceder a un informe pericial y una vara de medir crítica a la hora de comparar informes periciales debe ser tu habilidad para, en base a la información que me ofrece el informe pericial, reproducir las verificaciones y los cálculos que el informe me ofrece. Los informes que lo que te dan es un señoría, créame, yo sé mucho de esto, mire qué currículum tengo, a mí me salen 34. Oye, a lo mejor están bien hechos, pero desde mi punto de vista no tienen el mismo valor que el que se toma la molestia de decirte, oye, me he cogido estos
estas fuentes de información, las he verificado de esta manera, he llegado a verificar estos datos, en base a estos datos he aplicado esta metodología de cálculo y haciendo los números de esta manera he llegado a este resultado. Esta noción de la reproducibilidad combinada con instruir a los peritos para que trabajen con determinadas hipótesis o con acceso a determinadas fuentes de información. Esta noción de reproducibilidad combinada con dar un paso más en entender cuáles son las variables críticas que explican esa diferencia que a priori parece inexplicable, yo creo que ayudaría a todos los árbitros a dar un paso que seguramente a muchos les sorprendería a la hora de enfrentar estas diferencias entre informes periciales. Bueno, me ha parecido muy interesante dos cosas que habéis dicho, que me parece que son cierta novedad. Uno es el tema del gabinete técnico enfocado en la institución arbitral, que realmente yo también opino que sería una solución, ¿no? Alguien ajeno, externo, que en un momento dado pueda apoyar al árbitro en un tema puntual que desconoce. Con los focos no los vemos, pero están todos mirándonos con gesto de horror. Ya te digo. Y el otro tema es, que lo ha apuntado Colin, que es el tema del mediador de peritos, que me parece una profesión novedosa a la que nos podríamos dedicar también, que es verdad, o sea, que al final junta a estos dos señores y que se pongan de acuerdo, ¿no? Eso también me ha parecido novedoso. De todas maneras, teníamos una pregunta, nos quedan 5 minutos, para lanzar al público, que no sé si se puede poner en pantalla, me han dicho que avisara y que la sacaban, que es un poco sobre, efectivamente, qué herramientas. Aquí hemos hablado de muchas herramientas que están a disposición de los árbitros a priori para que puedan centrar ese tiro y determinar el precio justo. Aquí damos unas opciones de cuáles son las que… A ver, ¿está ahí puesto? Es que no lo veo yo desde aquí. ¿A la pantalla abajo mejor? Sí, están aquí los resultados. ¿Qué herramientas, ¿no?, os sentiríais más cómodos o que os parecen más útiles de cara a apoyar la determinación de lo que estamos llamando aquí el precio justo, ¿no? Hablábamos del perito dirimente, que ya habéis votado, ¿no? Es que no veo nada desde aquí. El perito dirimente… 50%. El perito pues dirimente entonces y está el claro joint que expert el report. apoyo El joint técnico expert. de la institución de arbitraje, Jesús, Juan, 0%, nuevamente no vuelve a tener ningún éxito, o sea, Claramente. ningún éxito, y el amigo Escuriae tampoco. Entonces, no sé, ahora los comentamos, está claro que el perito dirimente y el joint expert report es lo que tiene más éxito. No sé, vuestra opinión ya por cerrar, que nos quedan 5 minutos. Mira, ya empiezas a ganar… Alguien ha a votado ganar puntos, Juan. No, pero es ya vas por el 14%. Tienes a tu equipo por ahí detrás, seguro. Que no Sí, está mal. exactamente. No, pero es interesante porque el Joint Expert Report en realidad se usa poco y debería ser una herramienta. sí. O sea, parece que es una herramienta aceptable para los profesionales del derecho y en realidad se usa poco. Y se usa poco porque en la práctica, cuando se le pide a los peritos que hagan informe conjunto, si los dejas trabajar a ellos, llegan a puntos de encuentro en muchas áreas. Pero el problema es cuando empiezan a intervenir los abogados en el proceso de ese Joint Expert Report. Por eso tiene que intervenir un mediador. No sé solo si esto. un mediador o un proceso en el que no intervengan los… Pero bueno, ahora has perdido ahora el apoyo de la institución de arbitraje. No estás convenciendo, vamos así. Bueno, pues está claro que esa es la opinión de lo que a día de hoy se mueve en el arbitraje. Desde el punto de vista de los peritos, pues que obviamente estamos a vuestra disposición total y absoluta con la mejor intención de poder ayudar a los árbitros a determinar ese precio justo, obviamente cuando no eres perito de parte, sino como un perito totalmente ajeno. Y bueno, entiendo que mis compañeros tienen la misma opinión y bueno, que nos gustaría pues ser cada vez un pilar más importante. Bueno, no hemos hablado, que sería otro tema, quedan 3 minutos, de lo que son los tribunales conjuntos, ¿no? O sea, en arbitrajes de equidad, el tribunal conjunto
abogado perito, ¿no? Que esto también sería otra manera también de ayudar en un momento dado en periciales, en asuntos muy técnicos. Sería también otra opción. No sé qué pensáis de esto. Así por último, que nos quedan. Joana, si me dejas por recoger el guante de cosas que se han comentado importantes. Decía Colin algo que es un don't muy claro en nuestro trabajo, que es que el Excel sea una caja negra. Yo me sumo al 300% en lo que decía Juan G. Y, de hecho, cada vez más, en ese jueves por la noche, antes de las conclusiones del viernes, ¿cuántas veces el Tribunal Arbitral nos pide una sensibilidad de las instrucciones, de los parámetros? Si el Excel se convierte en una caja negra es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Porque tenemos que ser capaces de informar al Tribunal Arbitral para que tomen la decisión fundada con arreglo a los temas. O sea, entonces, el Excel, e incluso somos partidarios de, ¿por qué no?, anticipar en el informe un análisis de sensibilidades. Esta es mi conclusión como expert witness, con las instrucciones, el mandato, mis hipótesis, pero se anticipan un elenco de sensibilidades pues, que quizá puedan ser de utilidad, no necesariamente el jueves. O sea, caja negra versus reproducibilidad, vamos, yo creo que es importante. Luego, una reflexión también. Creo que todos, y más sobre las primeras preguntas, Antonio y yo rápidamente hemos sacado bandera de profesión, desdramatizar, diciendo, oye, que cuando hay diferencias hemos tratado de poner en contexto por qué, ¿no? Pero luego también deciros que los peritos, cuando hablamos en nuestro foro y con humildad, trabajamos cada día por construir profesión, por construir confianza y credibilidad. Hemos hablado de incluso algún código de buenas prácticas, y los que llevamos algún año más realmente pensamos que la credibilidad de un perito se construye durante muchos años y te la puedes cargar en un solo asunto, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos invitando en la profesión? Por supuesto, a valorar muy bien el objeto. ¿Qué te están pidiendo en un informe pericial? ¿Te están dando toda la foto completa? O sea, yo cuando en un asunto realmente no nos cuentan qué hay detrás, pues yo ya no es que desconfíe, pero me preocupa si nuestro informe pericial puede ser misleading al efecto del arbitraje, porque se esté perdiendo parte de la película. Otro instrumento que cada vez trabajamos más es poner en nuestra carta de encargo lo que decimos un exit. O sea, es decir, no nos podemos casar con una conclusión, con una expectativa que tenga el CEO antes de empezar el arbitraje. Oye, el valor razonable de esta panta que me han expropiado en no sé dónde son, cataplum. Oye, pues si cuando vamos trabajando vemos que es la mitad de la expectativa que tenía el CEO, pues tener una cláusula exit oye, pues que claramente se puede ir a buscar otro perito que tenga esa convicción técnica. O sea, en definitiva, así como al principio del debate, pues muy bandera de profesión de que somos conscientes que esto es algo que preocupa a counsels, a árbitros y demás, y en lo que trabajamos día a día para seguir mejorando también todos nosotros, ¿no? Vale, déjame que insista solo sobre una idea, y es algo que está a disposición de todos los árbitros y que pueden usar desde ya, que usen a los peritos, que nos den instrucciones, porque de hecho nos van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Y es más, a veces no darnos instrucciones hasta hablarnos, porque con entender mejor el tema luego puede cambiar cómo son las que nos decisiones. usen, que no nos tomen como un objeto que le viene dado por las partes y que hay que tomarlo tal y como llega, como si fuera un documento. Los árbitros tienen la capacidad de coger a los peritos y decirle, oiga, rehágame su número teniendo en cuenta esto. Yo animo a todos los árbitros a que utilicen esa posibilidad, y los resultados van a ser, estoy seguro que los resultados van a ser interesantes. Se nos acaba el tiempo. Me quedo con esta última frase de Juan, de usarnos, usen a los peritos, en el buen sentido de la palabra, usen a los peritos. Y nada, un placer haber moderado a mis compañeros y muchísimas gracias. Mira, 0-0, ¿eh? La primera vez está... Muy bien.